Gracias, Walter. Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Y bueno, vamos a tratar de hablar en pocos minutos cuál es la utilidad del score de calcio en este paciente que estábamos comentando, que es un paciente de prevención primaria. ¿Por qué decimos esto? Porque lo primero que tenemos que decir es que el score de calcio es un estudio de screening que nos ayuda como diagnóstico de enfermedad aterosclerótica subclínica y, por supuesto, como pronóstico. Pero si el paciente ya tiene diagnóstico de enfermedad aterosclerótica, si el paciente tuvo un infarto, si el paciente está revascularizado, si el paciente tiene evidencia por otra técnica de que tiene enfermedad aterosclerótica, porque tiene una coronariografía con lesiones no significativas, porque tiene un Doppler vascular que muestra placas de colesterol en las arterias, ese paciente ya entra como un paciente con indicación de estatinas, y entonces ahí el score de calcio no tiene un rol. Entonces, ¿cuándo hay un rol en el score de calcio? Cuando nosotros tenemos alguna duda en si debemos iniciar un tratamiento de prevención, no solo con estatinas, pero fundamentalmente con estatinas. Es decir, el score de calcio no es una herramienta que nos permite responder solo si el paciente debe o no recibir estatinas, pero fundamentalmente apunta a este tipo de fármacos. ¿Cómo se hace? Es una tomografía, por lo tanto tiene radiación, pero tiene muy poca radiación y con los equipos más modernos la dosis de radiación es similar a una dosis que se recibe durante una mamografía. Es un estudio que no requiere contraste, por lo tanto se puede hacer en cualquier tipo de pacientes, independientemente de su función renal. No requiere preparación farmacológica previa, se puede hacer con el paciente en ayunas, habiendo comido, no requiere premedicación, no hay que suspender ningún tipo de tratamiento. Es un estudio muy rápido. Desde que el paciente entra hasta que sale del tomógrafo pasan 1 o 2 minutos y la adquisición, la apnea son alrededor de 10 segundos o menos. Generalmente 4 o 5 segundos, es decir, que es muy práctico y cómodo para el paciente. Y lo bueno es que es un estudio que es muy reproducible en cuanto a la información para quien lo realice. Acá estamos viendo algunos ejemplos. El primer paciente arriba a la izquierda tiene 0, es decir, no tiene calcio en las coronarias. Y después hay pacientes que tienen 247, 626, 1272. Vamos a tratar de responder, es lo mismo tener 247 que 626, es lo mismo tener 0 que tener 30, es lo mismo tener calcio en una arteria que tener en las 3, es lo mismo tenerlo en un vaso distal que tenerlo a nivel proximal. Bueno, toda esa información pronóstica. Lo primero es, esta técnica, ¿cómo se validó? Y esto es lo más importante. Esta técnica fue validada por muchísimos estudios. Y uno de los que más lo estudió es el estudio MESA, que tiene la gran ventaja que incluyó pacientes de distintas razas, de distinta edad, de distintos sexos, es decir, que hay una gran representación de la población general. Como ustedes pueden ver, es una edad bastante amplia que va de los 45 a los 84 años, la mitad mujeres, es decir, están muy bien representados el sexo femenino, que a veces es una limitación, esto en algunos estudios. El 12% eran chinos, el 22% hispanos, 38% de raza blanca, como dicen los americanos, y 27% afroamericanos. O sea, prácticamente está muy representada la cuestión racial, y esto es muy importante a la hora de la toma de decisiones. Y como pueden ver, por supuesto, ninguno de ellos tenía enfermedad cardiovascular al momento de la realización del estudio. Y lo importante es que el punto final fue un punto final bastante duro: muerte cardiovascular, muerte resucitada, infarto o accidente cerebrovascular. Y hubo una tasa de eventos que es más o menos representativa de una población de riesgo intermedio-bajo, es 7.4% a 11 años, más o menos está un poco por debajo del 7,5 que dicen las guías, así que es bastante representativa de la población. Y como ustedes pueden ver, el grupo que no tenía factores de riesgo, por lógica, le fue mejor que el que tenía factores de riesgo coronario, pero aún así el score de calcio logró restratificarse. Ustedes miran en la curva de abajo, y cuando uno restratifica lo que es factores de riesgo por factores de riesgo y score de calcio, lo que tenían 3 o más factores de riesgo, es una población de alto riesgo desde el punto de vista de la presencia de factores de riesgo, pero no tenían calcio en las coronarias, tenían un pronóstico muy bueno. Y por supuesto, a medida que iban teniendo mayor cantidad de calcio, ya desde 1 unidad de Agatson, que es un pequeño punto en una coronaria, ya el riesgo cambiaba significativamente. Pero lo otro que es muy importante, si miramos en estas barras de colores de acá, es que cuando uno toma a la población que no tiene factores de riesgo, ve que casi el 70% no tiene score de calcio, pero hay un 30% de esos pacientes que tienen calcificaciones coronarias pese a no tener factores de riesgo. Es decir, que no los hubiéramos identificado si no hubiéramos hecho un score de calcio. Y si miramos para el otro lado, los pacientes que tienen 3 factores de riesgo o más, uno diría, bueno, son todos de alto riesgo. Sin embargo, 1 de cada 3, 35%, no tienen calcio en las coronarias. Eso es un paciente para la cuantificación de bajo riesgo. Así que
tanto en la población que clínicamente parece de bajo riesgo, como en la población que parece de alto riesgo, el score de calcio nos ayuda claramente a diferenciar. Y acá lo vemos muy bien. La tasa de eventos va en relación a los factores de riesgo, pero va en relación a la cantidad de calcificación en las coronarias. No solo si tener o no tener, sino cuánto tener. Por eso es tan importante el número, y como vamos a ver, el número nos ayuda bastante en la toma de decisiones. El número lo medimos en unidades Agatston, eso se hace con un software, se cuantifica de manera muy sencilla y, como dijimos, reproducible, y nos permite decir si el paciente no tiene, si tiene, y esa cantidad, si es moderadamente baja o es alta y justifica iniciar algún tipo de tratamiento. El mensaje es que los pacientes que no tenían factores de riesgo, es decir, que eran pacientes clínicamente de bajo riesgo, pero que tenían más de 300 de score de calcio, un valor bastante alto para nosotros, tuvieron el triple de eventos que aquellos pacientes que tenían 3 factores de riesgo o más, pero no tenían calcio en las coronarias, que clínicamente hubieran sido considerados de alto riesgo. Es decir, que evidentemente el score de calcio nos ayuda muchísimo, esto lo podemos ver muy bien en las curvas, donde el riesgo aumenta en forma proporcional al grado de calcificación coronaria. ¿Cuál es entonces la importancia del score de calcio de 0, es decir, ausencia de calcificación coronaria? Que nos predice con un muy buen valor predictivo negativo la probabilidad de tener un evento. Es decir, aquel paciente que tiene 0 no quiere decir que no tiene enfermedad, puede tener enfermedad subclínica desde el punto de vista de placa blanda. La placa blanda no es detectable con esta técnica, solamente vemos la placa calcificada, pero menos del 10% de los pacientes tienen placa exclusivamente blanda y no hay ningún grado de calcificación. Es decir, que un score de calcio de 0 predice con bastante buena precisión que el paciente es un paciente de bajo riesgo, como lo podemos ver acá, ya sea que no tiene factores de riesgo coronarios, o que tiene 1, 2 o más de 3 factores de riesgo coronarios. Ahora, ¿qué dicen las guías? Las guías americanas dicen, bueno, mire, en adultos de riesgo intermedio lo hablamos de 7.5 a 20% de riesgo de eventos a 10 años, o de bajo riesgo limítrofe entre 5 y 7,5%, si usted no tiene absolutamente certeza de indicar estatinas, el score de calcio puede ayudar a tomar la decisión. Ese es el rol que queremos enfatizar del score de calcio. ¿Y cuál sería entonces la decisión? Bueno, yo hago el score de calcio y si me da 0 en ese paciente, no en cualquier otro paciente. Es decir, en este paciente estamos hablando en un riesgo a 10 años que va entre 5 y 20%, limítrofe o intermedio, no alto riesgo, no bajo riesgo. Si tengo 0, entonces uno puede decidir no indicar estatinas, en la medida en que el paciente no sea diabético, tabaquista o tenga una historia familiar importante de enfermedad coronaria. Por supuesto, siempre estamos hablando de prevención primaria, estamos hablando de un paciente que ha tenido eventos. Si el score está entre 1 y 99, acá vamos a depender la decisión de la edad del paciente. Esto es lo que dicen las guías. Estaría indicado iniciar estatinas si la edad es mayor a 55 años. Esto es discutible y charlarle con el médico, porque por supuesto uno podría decir, ¿por qué? Bueno, porque arriba de los 55 años mayor riesgo, pero también uno podría contraargumentar que a los 30 años, si uno tiene 40 de score de calcio, por esta guía uno podría iniciar estatinas, pero tiene muchos años de vida por delante con exposición a esos valores de lípidos, por lo cual uno diría, yo preferiría iniciar estatinas para disminuir el riesgo a largo plazo. Por supuesto, si el valor está por arriba de 100 o el percentilo es mayor a 75, independientemente de la edad, iniciar estatinas. Es en esto en donde nos ayuda un poco la toma de decisiones. La guía europea dice más o menos lo mismo. La guía europea dice, mire, si usted está en una condición de riesgo intermedio, usted puede ir a buscar enfermedad aterosclerótica subclínica, ya sea con Doppler vascular, buscando placas en las carótidas o en las arterias en miembros inferiores, o utilizar un score de calcio. Ambas guías utilizan para el score de calcio una clasificación de evidencia clase 2A, es decir, fuertemente recomendada, con un nivel de evidencia B, no muy fuerte, porque no hay ensayos clínicos todavía randomizados tan fuertes, pero sí hay bastantes ensayos que nos permiten dar un nivel de evidencia 2. Esto es interesante porque refirma un poco lo que veníamos hablando. Esto se acaba de presentar hace 2 semanas y nos habla de score de calcio y eventos en una población de pacientes de uno de los del CRSAIN, uno de los centros más importantes en Estados Unidos, que evaluaron en forma retrospectiva 5.800 pacientes a los que previo al inicio de estatina se le había realizado un score de calcio. El seguimiento medio, como pueden ver, fue casi de 10 años y aproximadamente la mitad tenían un score de 0 y el 18% tenía un score de más de 100, que se considera hoy un score elevado como para tomar la decisión. Si ustedes miran, del grupo que no tenía indicación de estatinas, parecido a lo que acabamos de mostrar, 2 de cada 3 tenían score de 0. O sea que uno diría, bueno, no tenía indicación de estatina y el score lo avalaba. Sin embargo, un 34% del grupo que no tenía indicación de estatinas tenían score de calcio elevado
como para indicar estatinas. Un grupo del 24% tenía entre 1 y 99, pero el 10% tenía más de 99, es decir, 100 o más, que ya la indicación de estatinas ahí es mucho más firme. Ahora, ¿qué pasa en el grupo que tiene indicación de estatinas? El grupo que tiene indicación de estatinas más o menos se divide en tercios, y un tercio no tenía score de calcio elevado. Y si ustedes miran el pronóstico, la mortalidad por cada 1000 personas años, tanto total como cardiovascular, pueden ver que claramente fue muy bajo tanto en los pacientes con indicación de estatinas como sin indicación de estatinas. Es decir, que el score de calcio de 0 evidentemente identifica a una población de muy bajo riesgo que podría evitarse la indicación de estatinas, con la excepción, por supuesto, como dijimos, de pacientes con historia familiar tabaquista diabético, donde todavía la evidencia nos dice que tenemos que utilizar estatinas en esa población si el riesgo lo justifica. Ahora bien, ¿la localización importa? Sí, la localización importa. Fíjense que este grupo lo que comparó fue presencia de calcio en el tronco versus no calcio en el tronco, e independientemente del número final del score de calcio, tener calcificación en el tronco de la coronaria izquierda aumenta significativamente el riesgo casi entre un 20 y un 30%. Es decir que nosotros cuando cuantificamos el calcio no solo le decimos si hay o no, sino cuánto hay, sino dónde hay, y les informamos si el calcio está en el tronco, en la ascendente anterior, circunfleja o derecha. ¿Por qué? Porque esto tiene implicancias pronósticas. Tener calcificación del tronco y coronaria izquierda o de las regiones proximales de los vasos tiene un pronóstico totalmente diferente. Por último, en diabetes ya dijimos que el score de calcio no tiene un rol tan preponderante, porque las guías dicen, mire, si usted es diabético, esto debería tratarse como un paciente de prevención secundaria. ¿Por qué? Porque la diabetes tiene un riesgo anual similar a los pacientes de prevención secundaria. Por lo tanto, los pacientes diabéticos tienen una chance de tener complicaciones cardiovasculares parecidos a los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. Sin embargo, en esta población, el score de calcio sigue teniendo, como pueden ver aquí, un factor pronóstico importante. Tanto es así que los pacientes que tienen un score de calcio de 0 y son diabéticos o tienen síndrome metabólico, tienen un riesgo de evento significativamente más bajo que el resto de los pacientes y se parecen un poco más a los pacientes de riesgo intermedio sin diabetes. ¿Y cuál es el mensaje? Que hay que seguir tratando a los diabéticos con estatinas, pero si hay algún diabético que tiene una significativa condición por la cual uno tiene alguna duda de dar estatinas o no, bueno, el score de calcio nos puede ayudar también a tomar la decisión. ¿Cómo entonces interpretamos el score de calcio? Cuando nosotros tenemos una población que tiene menos de 5% de riesgo a 20 años, no estaría recomendado realizar un score de calcio, y si tiene más de 20% de riesgo clínico a 20 años, a 10 años tampoco está indicado realizar un score de calcio. Ahora bien, entre el 5 y el 20% es esa población limítrofe en donde si tengo alguna duda de iniciar estatinas, uno puede indicar un score de calcio y en base al resultado tomar la decisión. Un último concepto de score de calcio que puede ser interesante para entender de alguna manera el significado. El score de calcio predice claramente eventos cardiovasculares. Sin embargo, si ustedes miran acá, la presencia o no de score de calcio predijo otros eventos no cardiovasculares, como por ejemplo cáncer, diferentes tipos de cánceres, enfermedad renal crónica, neumonía, EPOC, trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, demencia y fractura de cadera. ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué el score de calcio elevado predice enfermedades no cardiovasculares graves propias del deterioro estructural del cuerpo, y la ausencia hace de alguna manera la evidencia que es un paciente relativamente sano? Porque el score de calcio está marcando una enfermedad aterosclerótica que se asocia al deterioro estructural general. Cuando un paciente tiene enfermedad aterosclerótica avanzada, en general es un paciente que tiene estas otras complicaciones, que no están relacionadas con la enfermedad aterosclerótica, pero habla de un envejecimiento prematuro. Entonces, el score de calcio de 0 es, de alguna manera, una forma de identificar lo que nosotros llamamos añosos sanos, o los americanos dicen healthy agers, es decir, aquellas personas que envejecen en salud. Y el score de calcio elevado, en cualquier edad, ya nos habla de que ese organismo está teniendo una condición preinflamatoria con mayor riesgo cardiovascular, pero también de todas estas enfermedades que se asocian muchas veces a las condiciones de riesgo cardiovascular. De alguna manera, esto se reproduce en diferentes poblaciones y nos predice que un paciente que tiene un score de calcio 0 y es un paciente añoso, es un paciente que biológicamente está mucho más sano que aquello que tiene score de calcio elevado. Así que vamos a poner un ejemplo. ¿Qué significa score de calcio bajo? Por abajo de 99 e idealmente 0. Idealmente 0, eso es un paciente que podría evitarse el tratamiento en pacientes de bajo o moderado riesgo. Habla de una población relativamente sana y es importante dar el mensaje de que no es sinónimo de ausencia de placa, porque la placa blanda no la vemos con el score de calcio. ¿Qué significa un score de calcio elevado? Significa que ya hay aterosclerosis subclínica, que el paciente tiene ya indicación de tratamiento con estatinas. Es una forma de aumentar la adherencia al tratamiento. ¿Por qué? Porque el paciente, cuando se confronta con el resultado
y uno le dice, mira, así están sus coronarias, y le muestran las curvas y le muestra el pronóstico, se convence mucho más, y esto está demostrado en varios trabajos, que el hacerle un score de calcio y demostrarle la presencia de enfermedad aumenta la adherencia al tratamiento y, por supuesto, es un factor pronóstico importante. ¿En quién entonces estaría recomendado el riesgo intermedio? Cuando el médico tiene dudas sobre indicar el tratamiento, cuando el paciente prefiere no recibir estatinas o tiene una intolerancia marcada a las estatinas. Y un último mensaje, vamos a suponer que por algún motivo no puedo, no quiero, no se hizo el score de calcio, pero tengo una tomografía de tórax de ese paciente. Hoy es muy común que un paciente tenga una tomografía de tórax por algún motivo, porque tuvo una neumonía, porque tuvo un COVID, por lo que fuera, le hicieron una tomografía de tórax. Revisando la tomografía de tórax, un médico con algún grado de experiencia puede identificar si hay calcificaciones vasculares en la aorta o en las coronarias, y esto también tiene factor pronóstico. Entonces es una mujer que le hicieron una tomografía de tórax por una policerositis, 54 años, y nos vino a ver al consultorio tiempo después, y simplemente antes de pedir el score de calcio, miremos esa tomografía pedida por policerositis, y ustedes pueden ver cómo ya se observan calcificaciones en las coronarias. No necesitamos un score de calcio para saber que esta paciente tiene enfermedad aterosclerótica subclínica y que, por lo tanto, si tenemos alguna indicación de estatinas, con esto nos alcanzan. Al menos alcanzan las calcificaciones vasculares que podemos ver en una tomografía de aorta, es decir, que el score de calcio es una muy buena técnica, pero si no tenemos y disponemos de una tomografía torácica donde podamos ver los vasos supraórticos, la aorta, las coronarias, podemos tomar una decisión. Así que para concluir, ¿cómo nos ayudamos en la estratificación de riesgos por imágenes? Es muy útil en pacientes de riesgo intermedio cuando hay dudas para iniciar el tratamiento. 0, hoy para nosotros es un bajo riesgo. 100 es un alto riesgo. Valores intermedios van a depender de la edad y las condiciones del paciente. Y si no podemos hacer un score de calcio, miremos las tomografías que tenemos disponibles o hagamos ecos vasculares para buscar aterosclerosis subclínica. Muchas gracias.